Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a todos por seguir acompañándonos en este día, nuestro segundo día del primer Congreso Internacional de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente ponente, la maestra Daphne Baldwin. Nada más para que todos lo tengamos muy presente, nuestro congreso se ha dividido en dos grandes secciones. El día de ayer correspondió a la etapa prenatal y el día de hoy estamos abordando lo que le conocemos como lo postnatal, es decir, ya que nació el bebé, ¿qué se hace, no? ¿Cómo se diagnostica? Y en el siguiente bloque vamos a ir abordando cuestiones como lactancia, programas de apoyo familiar o cómo incide los trastornos del espectro alcohólico fetal en el sistema de justicia penal, es decir, ya una visión más de derecho. Eh, en este momento les presento a la maestra Daphne Baldwin Monroy. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en nutrición clínica por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Se desempeña como nutrióloga adscrita a las áreas de terapia intensiva y neonatología en el Instituto Nacional de Pediatría, donde participa activamente en el soporte nutricional de pacientes en estado crítico. Es profesora de posgrado en la maestría en nutrición clínica en la Universidad de Anáhuac del Norte y el Instituto Tecnológico de Monterrey y cuenta con más de una década de experiencia docente. Su trabajo combina la práctica clínica con la investigación en nutrición pediátrica, con reconocimientos en foros internacionales como Aspen 25. Comprometida con la formación de profesionales de alto nivel, impulsa una visión humanista y colaborativa de la nutrición enfocada en mejorar la salud infantil. Es un gusto tenerte con nosotros, Dafne. Adelante. Muchas gracias, estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy y hace rato le platicaba a Aranza que para mí fue un reto hacer esta plática. Eh, Ha sido muy interesante lo que encontré. Estuve compartiendo experiencias con mis compañeros pediatras, con algunos colegas, para ver qué opiniones tenían, qué tanto sabían, cuáles eran las recomendaciones que ellos daban, si habían tenido alguna capacitación a este respecto y les voy a traer un poco de mi experiencia y lo que encontré en la literatura. Entonces vamos a hablar brevemente de qué tanto está el consumo durante la lactancia, si hay factores sociales que los pueden acompañar, que los pueden determinar, mitos alrededor de esto, algunos efectos en la lactancia y en el lactante, qué nos dice la evidencia, algunas recomendaciones tanto mías que conjunté a lo largo de la revisión de la literatura y que nos dan las recomendaciones internacionales claramente. Y pues vamos a tratar de dar unas conclusiones juntos. Vamos a ver qué tan de acuerdo estamos a este respecto y me encantará oír sus puntos de vista también. Entonces, primero que nada, esta es la primera parte que vamos a hablar sobre la lactancia. Para nadie es novedad que la leche humana es un elemento vivo. O sea, la leche humana tenemos que entenderlo casi como un fluido, ¿no? Hay personas que le dicen que se parece mucho al plasma, va cambiando a lo largo del tiempo, es una mezcla de sustancias que hasta el momento no han logrado ser ni siquiera cercanamente imitada. Eh, Igualada. Hay diversos componentes, que ese es un punto clave. O sea, hay diversos componentes que están ligados a la parte de la leche humana, como es la nutrición, la función inmunológica, la función metabólica y la función biológica. Si bien es cierto, las fórmulas alcanzan a suplir y trabajan arduamente en lograr tener lo más parecido en cuanto a la nutrición, a lo mejor en cuanto a la función inmunológica se está trabajando mucho, la parte metabólica y la parte biológica sigue estando lejos de podernos dar o de poder alcanzar lo que esperamos poder tener. Entonces, este es un punto muy importante a considerar como antecedente para hablar de esta otra parte. Y por otro lado, el otro punto que es clave o es indispensable considerar o tener presente es que al final estos elementos o estos componentes que tenemos por acá, como puede ser la parte de los micronutrientes, cómo va cambiando a lo largo del tiempo, el aporte de nutrimentos críticos que tenemos por acá y cada vez se reconoce más esta característica en la deficiencia tanto de vitamina D y vitamina K en la leche humana y por eso asociaciones como la Academia Americana de Pediatría sí recomienda la suplementación una vez que está recibiendo lactancia materna exclusiva.
Y cosas interesantes que tiene un poco que ver, y esto me parece muy interesante en relación a la plática anterior, toda la presencia de los microRNAs, porque si bien es cierto, les voy a mostrar un poco de evidencia, poco o nada, yo la verdad es que no tuve curiosidad de revisar en esos puntos tan específicos, qué pasa con las modificaciones génicas que puede traer a mediano o a largo plazo en la leche humana. Y entonces, algo que es muy importante es que el consumo del alcohol en este periodo sigue siendo un tema donde aparentemente todo mundo tiene una opinión al respecto. Y me voy a remontar a algunos años. ¿A quién de aquí que no fue mamá no le dijeron que se tomaba una cerveza? Muy probablemente la producción de leche podrá aumentar más. Y si me remonto, les traigo un estudio que es viejito, pero es interesante, el consumo de pulque, por ejemplo. Entonces, al final del día, aparentemente es un tema donde muchas personas tienen una opinión y no necesariamente podemos estar necesariamente acompañados de la mayor evidencia, porque les voy a decir un spoiler. La evidencia tampoco es contundente hacia ningún punto. O sea, hay como muchos aristas hacia donde tenemos o no tenemos que ahondar o tenemos que avanzar. Entonces, en ese sentido, pues también se vuelve interesante esa parte. Entonces, este diagrama es un diagrama que está sacado no solamente para el consumo del alcohol, sino específicamente del consumo de sustancias en general. Pueden ser drogas, pueden ser fármacos, puede ser alcohol o puede ser incluso tabaco. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué factores juegan en nuestro control en cuanto a esta parte? Bueno, pues un punto importante es la dosis materna, cuánto ingirió la mamá, la depuración, la concentración en la leche humana, la dosis recibida por el lactante durante la lactancia, la concentración sérica de este lactante, los efectos directos e indirectos, que este es un punto muy importante, a corto y a largo plazo, y la exposición aguda y la exposición crónica, porque de ahí viene buena parte de por qué la evidencia se diluye un poco en cuanto a cuánto sí, cuánto no, cómo sí, cómo no. La composición de la leche humana, que sabemos que sí se va o que se está modificando, cosas como un poco anticlimáticas como la conducta materna, o sea, tenemos que tener presente también esa parte, y la concentración plasmática y materna. Entonces, al final, todos estos factores interactúan y se correlacionan para poder tener un efecto, puede ser muy negativo, medianamente negativo o prácticamente imperceptible para el consumo de la sustancia durante la lactancia. Y bueno, ¿qué sí sabemos que sí son datos así crudos, medidos, analizados? Bueno, primero es que el alcohol se transfiere a la leche humana entre un 3 y un 6% de la dosis materna. Los picos. El pico se empieza a observar a los 30 minutos, se mantiene a la primera hora y después decrece progresivamente. Ahorita les voy a contar la historia de este estudio, que así se los cuento. Me van a decir que cómo eso fue legal hacerse en algún momento de la vida. Es de los 90s. Ahorita lo podemos discutir un poco más a profundidad. ¿Y qué otra cosa sabemos como datos muy puntuales? La eliminación del alcohol es más o menos entre 15 y 20 miligramos por decilitro por hora, que es muy similar a lo que observamos en la sangre. Esta gráfica que tenemos acá, vamos, justo es lo que nos explica del pico, y un poquito más adelante les voy a explicar qué onda con esto y cómo se hizo y qué conclusiones pudimos llegar a esto. Y bueno, ¿qué otra cosa es muy importante? Algo que a partir de este momento va a ser relevante a lo largo de la plática es este concepto del trago estándar. FISAC desde hace algún tiempo desarrolló un librito específicamente que nos habla justamente del trago estándar. Está disponible para todos si quieren, así escanear el QR, ese directamente los va a ligar al libro, pero es muy importante porque diferentes asociaciones nos van a hablar justamente de qué es esto del trago estándar. Y esto es muy importante porque muchas de las personas que yo estuve haciendo mis entrevistas durante este periodo me decían un consumo moderado. ¿Qué es un consumo moderado? Un consumo bajo, de vez en cuando. Entonces se vuelve como interesante. Entonces aquí ustedes no voy a profundizar qué es un trago estándar, aquí lo pueden ver como muy claramente. Y es importante que nosotros estemos familiarizados con esa medida, porque a partir de eso nosotros podemos tener mucha claridad de una copa de vino, una cerveza, de cuánto es la cerveza. Y esto es interesante porque, por ejemplo, cuando revisé las referencias inglesas, ellos, si les digo que una cerveza no me dicen nada, pero una pinta sí, y se vuelve mucho más importante adaptarlo a las características. Entonces, sí puede haber diferencia en relación a diferentes estados o a diferentes contextos, pero en la generalidad, y por lo menos en México, esto es lo que vamos a entender o vamos a hablar de manera uniforme como un trago estándar. Creo que ya les di suficiente tiempo por si alguien quiere escanear el código, entonces vamos a seguir.
Algo que es fundamental y muy importante y desafortunadamente no se alcanza a ver tan bien, pero si lo necesitan les puedo compartir la información. Es muy importante porque de manera genérica siempre solemos decir, quienes sabemos y quienes hemos estudiado al respecto, que tiene que ser alrededor de 2 horas para, una vez que yo consumí alcohol, para poder administrar la leche humana de una manera, y lo voy a entrecomillar, bastante segura, ¿no? Y vamos a dejar ese segura como con algunos signos de admiración, que es importante saber que no es lo mismo una mamá de 40 kilos, a una mamá de 50, a una mamá de 120 kilos. El peso de la mamá sí va muy de la mano con esta dosis, por lo que les platicaba hace rato, con lo que veíamos hace rato. Entonces, de este lado, ya, podemos ver los pesos maternos, pueden ver los pesos maternos, y arriba vienen el número de bebidas estándar. Entonces, es muy importante el concepto que teníamos del trago estándar, por un lado, porque entonces si yo me tomé 2 copas de vino, que para muchas personas podría ser moderado, ¿no? Porque una no es ninguna, entonces pues 2 es como lo que podemos considerar, entonces el tiempo va cambiando y eso va a ir en relación justamente a lo que nos dicen. Entonces, este cuadro es fundamental porque al final nos va a dar información muy pragmática y es un cuadrito que podemos estar, diferentes lugares, diferentes asociaciones lo tienen traducido en español. Acá abajo está la referencia original, si lo quieren revisar. Yo lo saqué de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Estados Unidos, pero es algo que está disponible en todos los idiomas y no hay mayor dificultad. Ahora sí vamos con el tema álgido y el tema interesante. Hice una revisión, no les voy a decir que exhaustiva, traté de tener las últimas evidencias, o sea, lo más actualizado, a ver si algo había cambiado a lo largo del tiempo, porque sí es probable que las políticas públicas cambian. Entonces, lo primero que observamos es que la Asociación Americana de Pediatría lo que nos dice es que el consumo moderado del alcohol en una madre puede ser factible y te da recomendaciones muy puntuales, hasta una bebida estándar por día. Entonces, regresamos al concepto de bebida estándar y se tiene que esperar al menos 2 horas. Terminan diciendo que la ingesta moderada de alcohol no parece tener efectos en la duración de la lactancia y se desaconseja contundentemente más de 2 bebidas estándar al día. Entonces, esa es la recomendación. Es muy importante el mensaje que mandamos, eso es fundamental, porque ahorita vamos a ver dónde empiezan las discrepancias. La Asociación de Ginecología y Obstetricia de Estados Unidos es un poco más específico. Dice, la ingesta de alcohol debe ser ocasional y no debe de superar los 0.5 gramos de alcohol por día. ¿Dónde empieza la parte problemática? Que si yo le digo a la mamá, tú puedes consumir 0.5 gramos de alcohol por día, va a decir que bueno, ¿y eso qué es? ¿Cuánto es? ¿Cómo me lo tomo? Entonces, al final tenemos que dar recomendaciones un poco más pragmáticas, que es un poco regresar al trago estándar, más o menos la primera imagen que les enseñé, la imagen de las horas y de los tragos, está basada en esa, y esperar 2 horas, ¿no? Que les digo que es como un peso estándar de una mujer. Y aquí hay que tener cuidado, porque el peso promedio que ellos marcan son 60 kilos. Entonces, piensa en población mexicana, ¿quién pesa 60 kilos, no? Entonces, y entre más pesados seamos, el tiempo probablemente tenga que ser diferente. Acuérdense que la Academia de Lactancia Materna tiene como unos protocolos específicos que todos, cualquier duda que tengamos de la lactancia, los podemos consultar y nos da como una respuesta rápida, con pros, contras, evidencia, y no, o sea, el objetivo de esos protocolos es leerlos rápido y tener como una conclusión en la consulta o en algo que nos, sin hacer una revisión exhaustiva, ahí solemos tener la información más actualizada. ¿Qué dice este protocolo? Que es el protocolo 21, no sé por qué no lo puse, pero es el protocolo 21, que el consumo ocasional en cantidades moderadas y esperando 2 horas después de la ingestión es bastante seguro, ¿no? Entonces, hasta aquí nadie nos ha dicho que no se debe de consumir. Ese es un punto muy importante. No hay una recomendación hacia no, o sea, evitemos el consumo. O sea, no hay nada de cero alcohol durante la lactancia hasta este punto. La Asociación de la Secretaría de Salud o el equivalente de Reino Unido, ellos sí, cuando tú abres la página te dicen, lo más seguro es no consumir alcohol. La manera más segura de evitar cualquier problema es cero. Y en segundo lugar, ya te empiezan a decir si es inevitable o si necesitas tener un consumo de alcohol, no más de una bebida estándar y esperar 2 horas. Y es las pocas recomendaciones que yo revisé como a primera vista, no entrando en profundidad, porque todas en profundidad sí lo mencionan, sino a primera vista lo primero que te dicen es, si tú consumiste un trago,
por favor, no te duermas con el niño, ni en el sofá, ni en la cama, y necesitas tener a una persona que no haya consumido alcohol al cuidado. Esto es muy interesante porque ahorita que les muestre las prevalencias, vamos a ver qué países son donde hay más consumo de alcohol. Moviéndonos un poco, la Asociación Española de Pediatría lo que nos dice es el alcoholismo es incompatible con la lactancia. No son precisos en qué es alcoholismo, cuántas bebidas van a ser necesarias para tener como esta aseveración. Tomar alguna bebida en consumo moderado no puede tener ninguna o puede no tener ningún riesgo. No se debe dar pecho y eso también hacen la recomendación y ellos incrementan el tiempo a 3 horas. Ellos marcan como una pauta segura a 3 horas. Yo estuve investigando como por qué esta recomendación y un poco el argumento es la salud pública no va a atender no es lo mismo que yo dé una recomendación en este foro a que yo tenga una paciente y sepa su historia, sepa su peso, sepa su talla. Entonces la recomendación se hace un poco más amplia para garantizar o para asegurar y pues no recomiendan tampoco el colecho en este caso. En Chile dicen que no, son otro de los lugares donde se recomienda evitarlo o cesarlo y no existe un consumo seguro. Eso es muy importante. No es lo mismo se reduce el riesgo a es un consumo seguro. ¿Por qué no es un consumo seguro? Porque el alcohol pasa por la leche, punto. Ese es como la clave o el mensaje crucial. ¿Qué dice la Secretaría de Salud? Y lo dice en grandote, se recomienda evitarlo. O sea, de entrada te dice evítalo. Sí, de vez en cuando, consumo ocasional, y ahí hablan de 60 mililitros, que si nos remontamos 60 mililitros, depende de qué bebida, y podrían ser 2 bebidas estándar, puede ser bastante seguro, pero es indispensable consultarlo con el médico. Y creo que repetí otra vez Reino Unido, pero bueno, ya les había contado un poco de esto. Entonces, ¿qué sabemos o qué tenemos? Hay mensajes contradictorios. Hay una falta de consenso general que genera confusión y ansiedad en las madres y en los lactantes. Y es muy importante clarificar la evidencia. Yo ayer que le preguntaba a mis colegas, o en estos días que estuve considerando con los pediatras, me sé con mis colegas, con los pediatras, me decían, yo les preguntaba, bueno, a ver, llega una mamá contigo a la consulta y te dice que se quiere tomar una cerveza. ¿Cuál es tu postura al respecto? Y entonces ellos decían que tal vez pues no iba a pasar nada. ¿Cuánto tiempo se tenían que esperar? Un día. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que no hay como una postura contraria totalmente. Y revisando un poco la literatura de por qué eran estas prácticas, y esto es totalmente empírico, y revisado, interrogando a diferentes consultoras en lactancia, es que al final estas evidencias dejan como responsable a la mamá. O sea, la mamá es la que tiene que tomar la decisión. No te están diciendo que es malísimo para el niño, no te están diciendo que no hay ningún riesgo, tu decisión, es tu decisión. Si a eso le sumamos este otro punto donde es súper mal si toman fórmula, la decisión de la mamá y la culpa de la mamá se vuelve un tema muy importante o muy considerable a tener presente. Entonces, hay que tratar de dilucidar este punto. Para los que no se dedican a la parte pediátrica o para los que no lo tienen tan presente, pues es importante que ustedes sepan que en México más o menos el 34% de las mamás o de los bebés tienen lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Lo que está en azul más oscuro es la recomendación global, ¿no? O sea, ¿cuál es como nuestro objetivo, nuestra meta del milenio? Es llegar al 70%. Vamos a la mitad. La realidad es que sí se han establecido muchas estrategias y ustedes las ven todos los días en diferentes medios, en diferentes contextos. Sí se ha trabajado mucho. Entonces, parte del problema es, si yo les impongo prohibiciones, se vuelve más complicado que la lactancia se permanezca. Si yo le digo, si tomaste una cerveza, tienes que esperar 2 horas y puedes continuar la lactancia, es más probable que la lactancia continúe por un periodo más largo de tiempo, pero de pronto perdemos de vista el otro lado. ¿Cuál es el costo de decirle una vez de vez en cuando? Y también un poco el punto es, ese momento que no está teniendo lactancia, tampoco le estoy diciendo, acude al banco de leche que ya tienes, que ya empezaste a producir, ¿no? O sea, eso es poco o nada de lo que se habla. Dale fórmula. Y entonces también sabemos que el consumo de fórmula, el uso del chupón puede tener como un efecto negativo. A mí me ha tocado hablar con algunos colegas que dicen que desde una toma puede tener un efecto en cuanto a la toma o en cuanto a la succión. Entonces, les digo que no hay como una información que es totalmente uniforme. Este es como un análisis de diferentes revisiones, de diferentes artículos. No es como la única ni la absoluta.
prevalencias van a oscilar dependiendo de dónde la revisen o con quién la revisen, y entonces tenemos que Canadá es uno de los países donde hay menos presencia de consumo de alcohol durante la lactancia. Reino Unido es uno de los más altos. Entonces, acuérdense lo que decía Reino Unido. Por eso su política es tan negacionista, por eso su política es no hay una dosis segura, porque el consumo es alto. Vean qué pasa en Australia. La recomendación de Australia no se las traje porque se parecía mucho a la de Reino Unido, pero la primera recomendación es no hay una dosis segura. Muy probablemente tiene que estar ligado o debe de estar ligado, eso no lo sé, estoy haciendo como una asociación solamente yo, con la prevalencia que tienen y que realmente es un problema de salud pública, no solamente en el momento de la lactancia, sino a nivel global. Y entonces me puse a revisar qué había en México. Este es un estudio que se hizo del consumo del alcohol en las mujeres mexicanas. Es relativamente reciente, no es tan viejito, es del 2022. Y no son mujeres lactantes, son mujeres mexicanas en general. Y se analizaron como las causas o las razones por las cuales se decide consumir alcohol. Y tiene que ver con actitudes, como que se asocia a factores positivos o a factores negativos, o sea, como si tomo, me olvido de mis problemas, que no se ha puesto una buena exceso de bebidas porque las cortaron, ¿no? Entonces tiene que ver como a esta parte de ese punto, a motivos personales o a motivos de pareja. La interacción social, que es algo que se repite y van a ver que se va a repetir a lo largo del tiempo, la interacción con la pareja, la interacción con los amigos, la necesidad de tomar alcohol como parte de una celebración, como parte de un evento. Y esto que les digo, o sea, esta frase de una no es ninguna, ¿a quién no se la han dicho cuando está teniendo un proceso de abstinencia total? Entonces, eso es muy importante. Y los efectos que nos puede dar tanto en la parte física como en la parte emocional. Me siento más relajada, me siento más contenta, me siento más efusiva, soy capaz de compartir mejor mis ideas. Es una de las principales causas o las motivaciones más frecuentes que se encontró en este estudio cualitativo de la mujer mexicana. Y ahora sí vamos a entrar con algunas, pues, cosas que observamos o que sabemos. Es un estudio, estos estudios la verdad es que sí son bastante, pues, viejitos, no encontré nada más reciente. Este es del 2004, es un diseño de corte donde se les evalúa a las mamás y a los bebés hasta 57 meses y se evalúa el consumo de pulque. El consumo de pulque durante el embarazo es del 69%, es una zona rural, nada más se me faltó aclarar, es una zona rural. 69% durante el embarazo, 72% durante la lactancia. La ingesta promedio más o menos son 120 gramos a la semana durante el embarazo y 114 gramos durante la lactancia. Que sabemos pues que es un consumo elevado y sí se asoció, que era un poco parte del objetivo del estudio, se me olvidó decírselos, con el crecimiento de los niños. Las puntuaciones Z de los niños que tenían un consumo más alto fue menor, no necesariamente asociado hacia desnutrición, sino más bien las Z-score eran más pequeñitas, tanto de peso como de talla. Consumos bajos o moderados tenían mejor desarrollo inmediatamente ya a los 50, o sea, a los 5 años. Y hay una creencia, pues, que el pulque también aporta vitaminas, minerales, pero sí eran más o menos conscientes que podría tener un impacto negativo en el desarrollo infantil. Entonces, como en este artículo una parte de la conclusión es, tenemos que tratar de promover este consumo, que es algo que pues, es un mito frecuente, y promover aporte de nutrientes de otra manera, como otras alternativas. Este otro estudio está muy interesante, es muy viejito, está muy interesante lo que hicieron. Un grupo de mamás, son 11 mamás, tuvieron un evento, las mismas 11 mamás tuvieron un evento con sí consumo de alcohol, era un consumo de alcohol medido y observaron los picos, que es la primera gráfica que les enseñé hace rato, y las conductas de los niños. Ese mismo grupo tomaron una bebida sin alcohol y observaron los picos de lactancia y los grupos. Es decir, a los niños sí les dieron pues de manera indirecta un poco de alcohol. Eso hacen como en el análisis del conflicto de interés, era una dosis bastante segura, pero pues es una de las cosas más objetivas que tenemos para medir el efecto. Mismos niños, mismas mamás, 2 semanas de diferencia entre uno y otro evento. A los niños se les siguió para la paz de todos, no hubo mayor consecuencia que se alcanzara a medir en ese momento, pero me queda claro que en este momento es un estudio que ningún comité de ética podría aceptar, ¿no? No hay manera, es del 92, pero no hay manera que esto pudiera pasar. Entonces, ¿qué se observó? Bueno, pues, perdón, se me olvidó decirles que les recolectaron muestras cada media hora durante 4 horas. Eso se tuvo. Este artículo tiene un antecedente
previo, donde nada más se recolectaban durante 2 horas. Este se llevó a 4 horas. En sangre y en la leche. O sea, se fueron colectando estas cantidades para analizarse. ¿Qué se observó? Que los lactantes consumieron menos leche tras la cerveza que tenía alcohol. El olor y el sabor de la leche sí cambiaron. El cambio más notable fue a la hora. A la hora fue donde fue el cambio más notable. La dosis de alcohol que sí se le transfirió al lactante fue pues muy baja. Ellos observaron que fue el 2% de lo que se encontró. Las mamás no observaron como cambios significativos. Y este es uno de las parteaguas para decir que el consumo de cerveza no cambia la producción de leche, que es también una creencia popular, que tiene un efecto galactogogo. No, o sea, la cerveza como tal per se no tiene un efecto galactogogo en ese sentido. Entonces, este es un estudio, pues sí, muy controversial en esta época, pero nos sienta las bases para algunas referencias importantes. Ahora, hay un estudio donde es una revisión narrativa, no es sistemática, pero es narrativa, donde nos cuentan más o menos por qué las mujeres consumen alcohol durante la lactancia y durante el embarazo, como que combinan los dos. Y entonces, pues lo que dicen es que en el embarazo tiene que ver con presión social, normas culturales, la creencia de que solo es dañino en grandes cantidades, como que les ayuda a manejar el estrés o las experiencias adversas que están teniendo. Sí es muy importante reconocer que los embarazos de segundos niños donde ya hay evidencia de este trastorno alcohólico fetal, sí es claro que tienen problemas de alcohol, y también en los embarazos no planeados, pues hay una muy alta consumo de bebidas alcohólicas. Y durante la lactancia, en este mismo estudio, pues esta creencia común de que un poquito de alcohol aumenta la producción de lactancia, muchas mujeres desconocen los riesgos. El alcohol se puede utilizar para mejorar el estado de ánimo, y hay motivaciones y creencias comunes o culturales que nos van a hacer creer que esto puede favorecer la producción de leche y el contexto en general, y pues a partir de eso se toman decisiones intuitivas. A mí me gustaría agregar a esto que no tenemos una evidencia clara. O sea, ya les enseñé lo que nos dicen las recomendaciones. Le dicen que un consumo moderado parece que no tiene un efecto negativo. Entonces, al final, me está pasando todo este fenómeno hormonal increíble, terrible, muy anticlimático para las mamás. Y por otro lado, me dicen que pues es parcialmente seguro. ¿Qué hago yo como mamá? Entonces, eso pues se vuelve muy interesante. No hay muchos estudios por lo complejo de la metodología. Ya les conté que hicieron en este otro estudio. Eh, que sí tenemos que ver, que después de las 4 horas es bastante seguro, porque ya la cantidad de alcohol que hay en la leche es muy baja. Se han observado cambios menores en patrones de sueño. Estos solamente son en estudios observacionales con el sesgo que esto implica. Y pues a largo plazo no conocemos los efectos, ¿no? Un poco lo que veíamos hace rato en la plática anterior, ¿qué efectos pueden tener? Pues ese punto es interesante, porque al final te dicen es bastante seguro, y si yo les enseño la evidencia, pues es bastante seguro, pero eso se puede traducir en una recomendación de puedes consumirlo de manera segura. Entonces ahí es donde tenemos buena parte del problema. Y bueno, específicamente en el trastorno alcohólico fetal, el 90% de las madres que amamantaron consumieron alcohol durante la lactancia, ¿no? Que es muy importante. Si durante el embarazo hubo consumo de alcohol, es muy probable que durante la lactancia haya ese consumo de alcohol. Entonces, esta es una invitación hacia hacer una buena historia clínica y saber, y entonces tal vez poner sobre la mesa, si ese problema no se va a poder tratar de manera adecuada, ofrecer la fórmula. O sea, la fórmula puede ser una alternativa en estos casos mucho más segura en algunos contextos. Otro punto muy importante es que las mamás que tomaron durante el embarazo, que se reconocían con un problema de alcohol, sí regresaron a su consumo durante la lactancia, porque el periodo fue más tiempo. Sí se ha notado algún efecto en esta revisión con un IQ en los niños, en las mamás que no tomaron, y pues sí la parte de las anomalías físicas con el antecedente del consumo del alcohol. Entonces, sí es importante tenerlo presente y no perderlo de vista. ¿Qué estrategias podemos implementar? Estas son las que a mí se me ocurrieron revisando la literatura, y qué podríamos tener como en común. Bueno, pues que no existe una cantidad segura de alcohol durante el embarazo y tampoco durante la lactancia.
La falta de guías claras y específicas puede generar confusión. Algo muy importante es que la educación en salud debe de empoderar a las mamás para tomar decisiones libres de presión social, pero con el conocimiento necesario. Eso es muy importante. El trabajo de los profesionales de la salud, punto número uno, es educarse, porque necesitamos tener, en el caso de los pediatras, que es a quien muchas personas van a recurrir para el tema de la lactancia, que sepan, o sea, que sepan. A mí me llamaba mucho la atención que de verdad solamente dos de las personas que yo entrevisté sabían que eran 2 horas. O sea, me decían un día, que no tome un día leche para ver qué pasa. Entonces, tampoco podemos dar recomendaciones sacadas de ningún lado. Entonces, es muy importante porque la evidencia está ahí. Debe de hacerse recomendación de manera rutinaria y algo muy importante es libre de juicios, porque si yo no puedo tener una buena empatía con esta mamá, que a lo mejor se está teniendo un problema, es poco probable que mi recomendación pueda ser una recomendación adecuada para ese contexto y es muy importante la parte de la individualización. Involucrar a la red de apoyo. La lactancia se ha visto a lo largo del tiempo que puede funcionar si tenemos una red de apoyo. Entonces, esa misma red de apoyo para tratar de reducir el consumo sería súper importante considerarla. Algo que pues forma parte de este tema que es importante tener presente, hay algunas estrategias o unas sugerencias que hacen recomendación a a esta parte que se llama pumping and dumping. No encontré como una buena traducción, una traducción que fuera así como catchy para español, que es como pues hacer una extracción y tirar la leche. Se creía o se tiene la creencia de que si yo me extraigo mucha leche y la voy sacando, no se la doy al niño, pero la voy extrayendo y la voy tirando, pues se va a hacer mucho más rápido esta parte de la eliminación. No es cierto. No, no hay manera. El tiempo, ya les enseñé, el tiempo es el tiempo independientemente si te saques mucho o no te saques mucho o no te saques nada. Sí se recomienda hacer una extracción, depende del tiempo, sobre todo para que no haya ingurgitación en el pecho, pero no reduce la concentración en la leche. O sea, si yo me extraigo muchas veces leche a lo largo de este periodo, no va a cambiar la concentración en la leche. Eso es muy importante tenerlo presente, pero sí, por ejemplo, para evitar mastitis. Entonces, pues no es que esté contraindicado, solamente sean claros con el mensaje que les vamos a dar. Y bueno, ya nada más para cerrar, algo que es muy importante es que la UNICEF hace un par de años reestructuró sus 10 pasos para la lactancia materna. Entonces, esta es una invitación para entender o ver en cuál de todos los puntos que vamos a ver de los 10 pasos podemos incorporar esta política de cero alcohol durante la lactancia, ¿no? Entonces, primero se necesitan tener políticas públicas, hospitalarias que favorezcan la lactancia. La parte dos, que para mí es fundamental, la capacitación en el personal. La capacitación en lactancia en los cursos de medicina, en los cursos de nutrición, en los cursos de posgrado de pediatría es muy baja, entonces hace mucha falta esa parte. Cuidado perinatal, es una parte. Y aquí también, si nosotros hablamos, yo me acuerdo, yo tomé una capacitación en lactancia materna que me decían, el peor momento para explicarle a la mamá los beneficios de la leche humana es cuando va a empezar a lactar. La mamá quiere soluciones en ese momento, no que si de cuña, no, eso no importa, la mamá quiere una solución rápida, no es el momento de enseñarle cosas. Entonces, todo el cuidado prenatal es el momento más, pues útil, porque al final van a tener una visita ginecológica si bien nos va mes a mes. Entonces, podemos ahí establecer estrategias que nos ayuden a este punto. Cuidado después del nacimiento, que también es muy importante. Apoyo a las mamás en cuanto a que redes de apoyo pueden ser bastante útiles. El uso de la suplementación, que también pues platicábamos un poco esta parte del pulque. El alojamiento conjunto, atender las señales de hambre, evitar los biberones, los chupones, las tetinas y recomendaciones finales al alta, ¿no? Que eso en un mundo ideal así es como tendría que ser el acompañamiento de los 10 pasos de la lactancia materna. Y bueno, ¿qué otras cosas que no mencioné en la plática, pero que es importante? Riesgo de muerte de cuna es algo que tenemos que tomar. Si una mujer consumió alcohol y lactó, aumenta el riesgo de cuna. Yo leí dos referencias que contraindican, que es la inglesa y me parece que la australiana, que en menores de 3 meses no se debería de decir que hay una dosis segura. O sea, en menores de 3 meses esta parte de un consumo moderado, 2 horas, no. O sea, si el bebé tiene menos de 3 meses, está totalmente fuera de lugar este consumo. Eso es un punto importante, que hay mensajes contradictorios y que es muy importante dar un mensaje como salud pública. Entonces, eventos como este, donde si ustedes revisan su bolsita de bienvenida, te dicen que la recomendación es cero, es muy importante porque entonces podemos empezar a cambiar un poco la narrativa que tenemos al respecto. Y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias.
Tenemos tiempo para preguntas, no sé si alguien quiera hacer una pregunta. ¿Alguien levantó su mano? Perdón, no vi. Sí, tengo una pregunta. Respecto a las tiras reactivas que han salido precisamente para medir la presencia de alcohol en la leche materna, ¿qué tan recomendable es recurrir a esas prácticas pensando en que hay una mamá que tiene toda esta presión social y que sí está intentando como recuperar un poco estas actividades? ¿Será algo recomendable, no, para evitar este estigma, o más bien sería algo que pudiera estar reforzando este otro mensaje que pudiera ser seguro, entre comillas? Mira, yo revisé esta recomendación, no la puse porque no hay nada como oficial, o sea, no hay como una recomendación oficial o una postura oficial. No están estandarizadas para todos los países, entonces eso también se vuelve un poco medio que contradictorio en ese sentido. Y hay que ver la lactancia desde dos posturas. Si tomarte una copa de vino puede favorecer la lactancia por más tiempo, no lo sé. O sea, al final es una respuesta que yo hoy no tengo. Entonces, no sé si favorece el consumo o favorece la lactancia. O sea, ese es como el gran dilema que tenemos que tratar y ponernos de acuerdo cuál es el mensaje que tenemos que mandar. Yo creo que depende mucho a quién le estás dirigiendo la recomendación. Yo en este foro no podría decirles nunca, pero si yo conozco a la mamá, conozco los antecedentes, conozco el entorno, conozco el contexto, tal vez mi respuesta no sería la misma. No sé si sería absoluto no o absoluto puede ser, pero creo que es muy importante saber hacia dónde va dirigido el mensaje o a quién le estamos dando nuestro mensaje. Bueno, pues si ya no tenemos preguntas, Dafne, te entregamos tu constancia, te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias.